Bienvenidos a Noticias Los Ríos TV, entrevistas, reportajes y la actualidad regional contada por sus protagonistas. Conéctate con la información que marca el pulso de la región de Los Ríos. ¡Comenzamos! Hola a todos y todas, ¿cómo están? Le damos la bienvenida a conversar en esta jornada a través de noticiaslosrios.cl. Hemos querido iniciar este espacio de conversación en el cual buscamos compartir reflexiones, diálogo con diferentes actores de la política en la Comuna de La Unión. Es un desafío que estamos emprendiendo junto a Alejandro Silva Burgos, un gran amigo de este medio de comunicación, un opinante permanente también en redes sociales, que nos va a acompañar en este espacio en el que vamos a estar conversando, dialogando sobre lo que importa aquí en la Comuna de La Unión, capital de la provincia del Ranco. ¿Cómo estás, Alejandro? Primero te voy a dar la bienvenida. Saludos, Sebastián. Agradecer a Noticias Los Ríos, medio tan importante de la Comuna de La Unión y que no solamente se escucha acá en nuestro territorio, sino que trasciende también a la región de Los Ríos, y agradecerte por estos espacios tan necesarios, tan fundamentales, más allá de lo que logramos tener como opinión, de lo que logramos valorar, de lo que logramos discutir o poner en la palestra de lo que está ocurriendo en nuestra comuna. Se hace relevante poder enlazar estas discusiones y no creer que uno siempre tiene la razón o que el otro tiene la razón, sino que llegar a algún tipo de acuerdos para sacar lo mejor en estas ideas políticas que tratamos de plasmar en la comuna a través de los actores sociales, de la sociedad civil, el alcalde, los concejales, los políticos, quienes estamos acá del otro lado también, y hacer de verdad necesaria la conversación y la discusión. La discusión nunca ha sido mala, es tremendamente necesaria, toda vez que se estrecha en un marco de respeto y podemos sacar adelante las mejores ideas finalmente, e insisto, para nuestra Comuna de La Unión. Bueno, lo que buscamos en este espacio, como lo mencionaba Alejandro, es conversar, es dialogar, ¿cierto?, de lo que está pasando sin sesgo, sin ideas preconcebidas, y tratando obviamente de buscar en los invitados que vamos a tener semana a semana, ¿cierto?, las reflexiones y los desafíos que se plantean en una comuna tan importante como la que nos toca habitar. Le damos hoy día la bienvenida a dos interesantes invitados. Tenemos dos invitados en esta jornada, eran tres, pero vinieron dos. Hoy día nos acompaña Jessica Cosio, concejala de la Comuna de La Unión, quien ha accedido obviamente a estar con nosotros en este primer espacio. Va a inaugurar, ¿cierto?, este espacio de discusión, debate, de diálogo, y te queremos dar la bienvenida y gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, saludarlos a todos en este espacio que nos hace tanta falta. Además, Noticias Los Ríos, un medio creíble que está en la permanente búsqueda de información transparente para hacerle llegar al minuto a los vecinos y vecinas de La Unión. Así que muy contenta de participar en este espacio. Gracias, Jessica. Y también nos acompaña, ¿sabe usted?, exalcalde de la Comuna de La Unión, Andrés Reynoso Carrillo, quien por varios meses estuvo bastante silencio. Nosotros hemos tratado de entrevistarlo, pero no ha accedido. Y finalmente, en esta oportunidad, quiso conversar, parece que porque está entre algunos amigos y amigas, ha querido conversar con nosotros en esta jornada y le queremos dar las gracias por acompañarnos en un momento también bastante interesante. ¿Cómo está, Andrés? Hola, Sebastián, Alejandro, felicitarlos primero por este programa. Creo que es muy importante tener programas de diálogo donde se puedan tener opinión, porque la ciudadanía en sí falta mucha educación cívica. Hay mucha opinión sin fundamento, especialmente en redes sociales, y creo que cualquier granito de arena que los medios de comunicación y ustedes lo puedan hacer es súper interesante. Saludar a Jessica. Jessica es una amiga concejal, la cual siempre estoy en contacto con ella. Y con respecto a lo que, para entrar en el diálogo, como tú dices, efectivamente tú me llamaste un par de veces, yo no accedí porque creo que no era el momento. Estaba asumiendo una administración nueva con nuevos concejales y creo que era el momento de que ellos puedan ver eso, pero también debo decir que llegó el momento de aclarar algunas cosas porque se ha entregado mucha información que no es real. No sé si por malintención o desconocimiento. Creo que hay de ambas tiene esta información, y creo que es importante hoy día tocar esos temas que la comunidad necesita clarificar. Partamos con lo más reciente. Lo más reciente es cuenta pública. Una cuenta pública, ¿cierto?, que se hace cada año, pero que da cuenta del año anterior, donde efectivamente quien nos acompaña hoy día, Andrés Reynoso, fue alcalde en
11 de los 12 meses, si no me equivoco, ¿cierto?, del año 2024, por lo tanto hay mucho de qué conversar al respecto. Y lo primero que le quiero preguntar a Andrés es estos antecedentes. La cuenta pública partió muy, muy dura, ¿cierto?, de parte del alcalde Quesada, precisamente contra usted, en el sentido, ¿cierto?, de que las cosas del año pasado no se hicieron bien en lo económico, en lo administrativo. Cuéntenos un poco cuál es su reflexión respecto a cómo inició esta cuenta pública durante esta semana. Bueno, primero quiero decir que no he visto la cuenta pública. Estoy en un lugar con muy poca cobertura, me cuesta bastante. Justamente por comentarios sí me llegaron algunos y he estado hoy día tratando de bajarla para verla con tranquilidad y poder responder. Tú me hiciste esta invitación y bueno, quise estar, creo que es una buena instancia también donde poder responder con respecto a lo que se dijo en esa cuenta pública. Uno de los temas que se cuestiona, Andrés, es el tema de los traspasos a salud y educación. Se cuestiona eso de una manera bastante potente, y ahí Alejandro nos puede complementar un poco de lo que se dijo en la cuenta, para que usted nos cuente desde su mirada cómo funcionó y cómo se ha dado y se sigue dando, ¿cierto?, esto de los traspasos a educación y salud en el municipio de La Unión. O sea, básicamente los traspasos desde el municipio a los servicios traspasados, en este caso educación desde el Ministerio de Educación y Salud, ¿cierto?, o atención primaria de la salud desde el Ministerio de la Salud, siempre están en déficit. Tenemos que tener súper claro, y aquí no vamos a inventar la rueda ni descubrir la pólvora, que los municipios, cuando dependen mucho del Fondo Común Municipal, y como es en el caso de La Unión y tantos otros municipios que están cercanos al 50%, es complejo financiarse y es complejo llevar a cabo una serie de programas de beneficios, en este caso a nivel salud, para la población, porque el mismo ministerio o el mismo Estado no entrega los recursos suficientes. Y toda vez que en esta cuenta pública tenemos al alcalde Saturnino Quesada, que insiste que esto es poco menos de sacar plata y botarla en salud y botarla en educación, y porque todo está mal hecho y porque la municipalidad nace cuando va a llegar él o cuando está él, y esto se va a hacer mejor. Esperemos que así sea. Todas las administraciones públicas son perfectibles. Alcalde, esto es una administración municipal, no es un gobierno alcaldicio ni es un gobierno municipal. Los gobiernos municipales no existen. Es necesario que nuestras autoridades empiecen a comprender la educación cívica. Los gobiernos municipales llegan hasta la provincia. Lo que se hace en cada municipio es administrar. Cada alcalde, cada alcaldesa que llega en estos 4 años trata de hacerlo de la mejor manera, recibiendo un presupuesto positivo o un presupuesto más o menos debilitado, dependiendo de la gestión y también cómo el Estado va inyectando recursos. Entonces, y yendo al tema central, ¿cierto?, con respecto a la cuenta pública, el alcalde se equivoca profundamente cuando dice que aquí se está gastando plata y se le está metiendo plata de la MUNI a salud y se le está metiendo plata a educación de la MUNI. Andrés Reynoso, ¿qué puede comentar respecto a esto de los traspasos, que es un tema tan recurrente? Es un tema que simplemente viene, no es solamente la cuenta pública, porque en una oportunidad el alcalde cita una conferencia de prensa para de alguna manera dar a entender poco menos que el municipio estaba quebrado y que tanto el Departamento de Educación como el Departamento de Salud estaban con un déficit muy importante. Bueno, voy a tratar de clarificar algo. A raíz de eso también hubo una publicación de Armando Quesada donde acusa a 2 concejalas, a Jessica y a la Erika, de no haber hecho el trabajo. Entonces yo quiero entrar en esto, decir que Armando está profundamente equivocado, con un desconocimiento total con respecto al tema de educación. Nosotros cuando asumimos la administración de Donaldo Pinuere, asumimos con una deuda en educación de aproximadamente 1.500 millones de pesos, ¿ya? Eso era lo que se conocía como déficit en ese momento, ¿no? Efectivamente, pero eso se produjo por un desorden administrativo cuando don José Jiménez era jefe de DAEN, porque se cometieron varias cosas que es bueno recordarlo para que la gente también pueda ver este engranaje, cómo se produce esto. Esto se produce primero por una sobredotación de personal, y también el DAEN tiene 6 cuentas y la cuenta madre es la cuenta DAEM. Entonces a esa cuenta llegan todos los programas para educación.
Un ejemplo, el programa PIE, Programa de Integración Escolar. Te llegan recursos que tienen que gastarse para el desarrollo, el fortalecimiento de estos niños que tienen problemas de aprendizaje. Si tú no gastas esa plata en esos programas, se tienen que devolver al sistema nuevamente. Y ahí se produjo un desbarajuste, que se gastaron plata que no tenían que venían destinadas para una cosa y se gastaron en otra, y después en un recuento final que hace la unidad de control de ese entonces, donde yo era concejal y también Saturnino Quesada, ojo, esto también es súper importante, se produce esta deuda de 1.500 y tantos millones que son traspasadas a nuestra administración y al consejo que asume en la administración que yo estuve. Nosotros empezamos a trabajar en el DAEM para bajar esa cuenta. Esa cuenta de 1.500 millones se bajaron alrededor de 600 millones de infracción, Jessica, que es bueno que ustedes es bueno que se lo vean, y quedan 890 millones, si no me equivoco, de arrastre todavía, que se le traspasa a la administración municipal de don Saturnino Quesada. Y como 100 millones entre el traspaso, que eso es normal, que eso entre el traspaso y todo, eso es lo que yo vi ahí cuando don Felipe Burgo, encargado de finanzas del DAEM, entrega esa información al alcalde, y 700 millones que dejamos aprobados en el consejo anterior para poder financiar la educación, porque la educación con el per cápita, con los ingresos que llegan de los ministerios, no alcanza. Tienen gastos que de repente no están considerados. Bueno, ahí se produce alrededor de, como te digo, y esa es la cuenta de 1.700 millones que habla Armando cuando acusa a las concejales que no hicieron la pega. Yo creo que está equivocado, las concejalas hicieron la pega y los 890 vienen de la administración cuando don Saturnino era concejal junto a quien habla. Ahora, esto se produce, pero para poder terminar, Sebastián, y como te digo, y los 700 millones del aporte municipal, y ahí me quiero detener, se hace porque la educación no alcanza a financiar. Te voy a dar un puro... en educación, y después voy a pasar a salud. Los jardines VTF que dependen del municipio de La Unión, se les paga, esos recursos llegan de acuerdo a la cantidad de asistencia que tienen durante el año. ¿Por qué te recalco esto? Porque resulta que hoy día, por ejemplo, si en marzo, cuando empiezan las clases, un jardín infantil tiene 50 alumnos, pero en agosto van 20, le pagan por los 20. No así la Junji. La Junji, si en marzo tiene 50 alumnos, durante el año le pagan por matrícula. Y ahí se produce un déficit que son alrededor de 200 millones de pesos que deja de percibir al año el sistema de educación. Entonces tenéis que financiar eso. Ese es un ejemplo y muchos otros más. Sí, quiero detenerme un poquito, Andrés, y consultarle. Sí, vamos a hablar de salud, sí, eso va a ser así. Y preguntarle un poco a Jessica, porque lo que se instala finalmente, y también ocurrió en la administración de usted, hay que decirlo, es un tema como que los traspasos a educación y los traspasos a salud fueran como una especie de inmoralidad administrativa, ¿verdad? Y que finalmente es como muy negativo que se esté traspasando finalmente dinero del municipio a los servicios traspasados, pero hay que decir que finalmente es parte o no de la administración. Poder cumplir eso, ¿poder cumplir? ¿Vamos a hablar con Jessica? Sí. Bueno, es parte de la administración. Nosotros hemos tenido que estar en muchos consejos donde se ha hecho referencia a esta situación. La verdad es que yo cada vez que puedo hago el punto. La salud y la educación son parte de la responsabilidad municipal. A mí me llaman la atención varias cosas. La primera es que, claro, el alcalde Quesada parece haber perdido la memoria cuando en su cuenta pública al inicio él dice que había una deuda en educación que él desconoce. Me parece muy raro que tú quieras ser alcalde, ¿cierto?, de una comuna sin conocer el estado financiero de esta municipalidad. Y por lo demás, habiendo él sido, como dice don Andrés acá, habiendo sido parte y habiendo conocido esta deuda que era de 800 y tantos millones. En el tema de la salud, lo mismo. 1.500, a mí no, pero lo de arrastre me refiero. 890. Sí, me refiero a lo que llegó hasta él hoy día. El tema es que hoy día en educación y en salud no se ha podido demostrar tal déficit, y a mí me parece que es importante que hoy día nosotros que somos parte del consejo, no de la administración, como les gusta decir a algunas personas, yo soy parte del consejo municipal, no de la administración,
Me parece importante que se cumplan todas las casi amenazas con las que se ha dicho que vamos a hacer una auditoría. Yo estoy disponible, mis colegas están disponibles, nosotros tenemos 120 días, me parece, después de iniciar la administración para poder solicitar estas auditorías. Lo hemos hecho, no se ha subido como un punto de tabla. También hay un desconocimiento grande, lamentablemente, por parte de algunos concejales nuevos de los procesos, porque nosotros podemos autoconvocarnos, nosotros podemos llegar a acuerdo, porque el alcalde no es el presidente curso. Nosotros hay cosas que autónomamente como consejo también podemos hacer. No se ha logrado, me parece que es importante que se haga, porque creo que es muy delicado cuando se habla de la honra de las personas, ¿cierto? Porque nosotros no solamente aquí se está atacando a la figura de Andrés Reynoso, ex alcalde, sino que se está hablando también del consejo completo, que estábamos la vez anterior, que en lo personal tengo una muy buena impresión de los colegas, gente muy estudiosa, muy preocupada. Entonces nosotros recibimos toda la documentación siempre como correspondía, también visada por control. Entonces que hoy día las mismas personas que están en estos cargos estén diciendo que como que ellos hicieron mal la pega, porque no se entiende al final el discurso, porque es como estaba mal un documento que yo te entregué, pero me di cuenta ahora que está mal. Es como no se entiende mucho. Alejandro, hablemos un poquito de esto que parecía ser un poco nuevo, ¿verdad? Que son los traspasos a salud. ¿Ah? Lo adelantábamos un poquito ahí en la conversación con Andrés Reynoso. ¿Y tú participaste alguna vez en la administración municipal? ¿Esto había ocurrido antes que se hayan traspasado recursos en la magnitud que se ha hecho en el último año, en los últimos meses al área de salud? Parece un área bastante sostenible financieramente hablando, dentro del municipio, ¿no? O sea, hablando desde la experiencia personal y lo que nos tocó participar en la administración de María Angélica Astudillo, quien aprovecho de saludar, yo no recuerdo la magnitud de deudas de arrastre y de conflictos administrativos y financieros que se gestionaran al interior del municipio. El DAEM de la Unión, cuando estaba don Sergio Gallardo Salazar, era uno de los pocos DAEM de Chile que estaba financiado. El Departamento de Salud, la Atención Primaria de Salud, también gozaba, entre comillas, de buena salud acá en nuestra comuna. Entonces, esto todo tiene una inflexión. Y estas ocurrencias, entre comillas, no quiero normalizarlas, pero son normales dentro de la administración municipal, porque la administración como tal tiene mucho que ver con las decisiones políticas. Y las decisiones políticas, cuando no son bien tomadas, producen finalmente este desbarajuste financiero y administrativo. Y volviendo al tema de lo que pasó con el DAEM, antes de entrar al mismo tema de salud. Yo me recuerdo perfectamente que el DAEM de la Unión, en tiempos de María Angélica Astudillo, no pasaba de 60 a 65 funcionarios. Al segundo año de Aldo Pinuer, ya tenía sobre 100 funcionarios. Solamente en el Departamento de Administración de Educación Municipal, solamente en las oficinas. Fuera de eso, vamos aumentando sobredotaciones a nivel de docentes, a nivel de asistentes de la educación, porque también históricamente los DAEM y las atenciones primarias de salud han sido bastiones políticos de los alcaldes y alcaldesas de turno. Y esto no es nuevo en La Unión, no es nuevo en Punta Arenas, ni en Bisbiri, es nuevo a lo largo de todo. O sea, es una política, una práctica política donde se agarraban de alguna forma para pagar, entre comillas, favores políticos. Entonces, volviendo al tema, la Unión gozaba financieramente y administrativamente de buenos números. ¿Hasta cuándo? Existe la inflexión en la administración municipal de Aldo Pinuer, donde se gasta plata que no tenía por qué haberse gastado. Yo vuelvo a insistir, nosotros en esa administración, en el último año, gastamos 170 millones de pesos en Semana Unionina. Al año siguiente, en la administración de Aldo Pinuer, calculan entre 450 y 530 millones de pesos el primer año de Semana Unionina. ¿Qué municipio, con las necesidades que tiene la comuna de La Unión, resiste eso? ¿De qué manera acomodas los números y la gestión financiera a lo largo de tus 4 años que quedan a administrar para poder sacar adelante? ¿Las semanas unioninas y los festejos son necesarios? Absolutamente.
pero no tiremos la casa por la Se ventana. utilizó casi el monto de la deuda de arrastre del DAEM en una semana orina. Básicamente. Entonces, eso empieza a sumar, empieza a sumar, empieza a sumar. ¿Y cuál es la otra pata de todo esto? Lo que decía bien Andrés Reynoso. El Estado no te financia completamente los programas. Por ejemplo, en la atención primaria de salud, la Municipalidad de Neuquén creo que tiene más de 45 programas. Oncología, del tema podología, respiratorio adulto y un montón de otros programas y beneficios de salud. Y todos fundamentales Sin duda, o sea, para los diferentes ¿y qué es lo que sectores de la pasa? población. Año a año, el Ministerio de Salud te dice, mire, ¿sabe qué? Aquí tiene 100 pesos para el programa, pero yo se lo voy a financiar 9 meses. El resto financialo usted. Así es. El resto del 50% financialo usted. El resto del 20%. ¿Y sabe qué? No vamos a poder nosotros reajustar los sueldos, reajustelos usted. Entonces, vas teniendo, obviamente, ante la necesidad de la atención primaria de salud de las personas, vas teniendo mucho más usuarios, pero vas teniendo cada vez mucho más gastos también. ¿Y qué es lo que pasa finalmente cuando tú llegas a ser alcalde o alcaldesa de una comuna y vienes desde el sector privado? No tienes idea de lo que estás hablando. Porque el sector privado es completamente distinto al sector municipal. Acá no es que tiremos lápiz y digamos, ¿sabes qué? Vamos a anular 20 programas de salud para que nos puedan cuadrar los números y así yo me presento como un alcalde o como una alcaldesa eficiente. Entonces, no se trata de eso. Se trata de poder aprovechar y maximizar los recursos que tienes siendo eficiente, pero también entregando las necesidades, o dar cobertura a las necesidades que los usuarios tienen de la Unión. Que son responsabilidad y las que no son responsabilidad también del municipio. Nosotros hemos hablado ampliamente del tema del SAR, el ELEAM, los furgones, el furgón de diálisis, el furgón de la Teletón, que todo eso en el fondo va engrosando esta lista. Y ahí se suma un factor de gestión, ¿cierto? Que se pueden conseguir recursos. Bueno, eso vamos a hablar más después. Sí. Andrés, y ahí en el tema de salud, me imagino que habrá una reflexión también a lo que ocurrió el año pasado respecto al tema de salud. Se conoció, ¿cierto?, esta situación de que hubo que suplir algunas situaciones bastante complejas, el tema de los funcionarios en el área de salud. Cuéntanos un poco sobre eso. Y también, no sé, una reflexión, una autocrítica también respecto a cómo se gestionó esa crisis en su momento. Por supuesto, mira, para cerrar el tema de educación, decir también, Sebastián Hijano, que yo vi esa conferencia de prensa y ahí yo una crítica constructiva a Felipe Burgo, que es jefe de finanzas de... Era. ¿no? Ya hace, bueno, creo que está en un sumario, eso me informaron. Él me dice de que era la única forma de que el alcalde entienda cuando se presenta el déficit como que lo presenta como deuda. Y yo creo que, y aquí ¿y por qué hago el paréntesis? Porque los profesionales, Jano lo acaba de decir, en el sistema público tienen el deber de que cuando llega una administración del color que sea, de entregar una información veraz y preocuparse de que esa información se transmita de la misma forma que ellos lo tienen, porque son profesionales que tienen que de alguna manera honrar el cargo que tienen. Así es. Eso para educación. En salud, Sebastián, nosotros este año en el Consejo Municipal, ahí Jessica era parte de ese consejo, dejamos 700 millones de pesos para educación y 650 millones para salud. ¿Por qué salud? Bueno, a fin de año del año anterior se produjo un desorden administrativo y ahí me hago cargo de lo que dice Sebastián, de recoger ese desorden administrativo. En un momento jubila la encargada de finanzas de salud y se produce una vacante. Y yo, en mi lógica, digo, debiera contratarse o un ingeniero civil o un contador auditor. Pero me dicen, mira, del mundo privado es muy difícil porque son trabajos que tienen que ser muy, muy técnicos. Entonces se le da la oportunidad a un funcionario de educación y como nosotros estamos en la lógica de bajar los gastos de educación, un funcionario de contabilidad de educación se va a salud. Y ahí también tiene un tema, aun con toda la experiencia que tenía, gastó más de lo que correspondía o gastó recursos que no estaban disponibles. Eso es.
Aquí no hubo alguien que haya sacado un peso, sino simplemente se hicieron gastos sin tener la disponibilidad presupuestaria. Y cuando se detecta esto, inmediatamente se hace una investigación sumaria y posteriormente un sumario que hoy día desconozco en qué etapa está, y se pone personal del mismo, de la misma departamento a trabajar en eso. Ahí está Víctor Rivera y Jimena Manrique, que, bueno, aprovecho de enviarle un saludo a Víctor, falleció su mamita, así que un abrazo para Víctor. Son funcionarios que tienen muchas competencias y nosotros, a lo mejor el error mío fue no haber dejado a uno de esos dos personas inmediatamente como director de finanzas, con la experiencia que ellos tenían. Ahora, Pero pedí recomendaciones y en el momento me dijeron, mira, tenían sus dudas y ante esas dudas yo también dudé. Con respecto a salud, Sebastián, pasa algo muy similar a lo que pasa en educación. Mira, cuando se construye el CEFAM de Padre Hurtado, funcionaba el consultorio del Maitén. Entonces se toma se presenta el proyecto, se financia con los recursos, se construye un CEFAM precioso, pero ante la demanda ciudadana que se produce al trasladar todos los funcionarios a Padre Hurtado, la comunidad misma exige que el consultorio del Maitén siga funcionando. Y ese consultorio sigue funcionando, pero hoy día no recibe ningún peso extra, ninguno. Porque para poder construir Padre Hurtado se justifica que ese ya cumplió su ciclo de vida. En palabras simples, para que la comunidad cuando escuche esto lo pueda analizar. Ahí tienes que tener auxiliares, tienes que pagar luz, tienes que pagar leña, tienes que pagar agua, tienes que pagar todos los servicios. Por lo tanto, le agregas una carga financiera bastante importante. ¿Y eso cómo lo suples? Lo decía Alejandro recién, desde la administración municipal, porque tú como administración municipal estás prestando un servicio a la comunidad. Por lo tanto, tienes que hacer esos recursos para que eso siga funcionando. Lo otro que es importante, y aquí con esto termino en salud, el SAR. El SAR es un servicio traspasado. Cuando entre en funcionamiento el SAR, que es una clínica por lo demás, un muy buen avance estos SAR porque le vienen a entregar una atención de buen nivel a los usuarios, pero no llega a 100% financiado. Nos encontramos con una situación el año pasado, simplemente, que hay funcionarios que van a Contraloría para que le paguen las horas extras de domingo y festivo y nocturna, que no vienen consideradas dentro del programa. Eso es importante, Jessica, que lo vea. Y que subieron al doble. Y que subieron y que tienen que pagarse, por ley tienen que pagarse. Pero como el servicio de salud primaria no hace noche, pero sí esto, llegaban aproximadamente 900 millones para financiar el SAR. Y se terminan gastando como 1.200 millones de pesos. ¿Ya? Y como digo, y en salud y en educación, y yo debo hacerme cargo de lo que pasa en eso, y yo no tengo ningún problema en asumir porque creo que somos seres humanos y de repente uno se puede equivocar. Yo a los encargados de educación y a los encargados de salud, tanto a David Martínez como a la señora Mirta García, que eran los encargados, siempre les dije que no se contrate personal que no sea necesario para mantener los recursos, para tratar de que esos recursos vayan en beneficio de la atención de los primeros, de la entrega de la educación a los niños en educación y la atención a los pacientes. Y cuando se contrate a una persona, que sea quien sea dentro del mismo sistema, le corresponda. Y no llegar a una persona de afuera. Ahora, para solucionar este tipo de situaciones se tienen que tomar decisiones. Eso. Y las decisiones ahora obviamente no están en manos suyas, están en manos del alcalde Saturnino Quesada. Y en ese sentido yo quería preguntarle qué le han parecido las medidas que se han tomado al respecto. ¿Son suficientes? Finalmente, ¿cómo las califica esas medidas? Bueno, primero debo decir, Sebastián, que si bien es cierto, el alcalde llega creando de alguna manera, entregando una información, creando la sensación de que la Comuna de la Unión tenía unos gastos excesivos, hay un desfalco, y la única forma de poder arreglar eso era desvinculando gente. Pero corta una cantidad de personas y contrata a otra cantidad de personas. Entonces, mira, en la administración de salud, le agregó mensualmente aproximadamente 8 millones de pesos. Ahí está en la página de transparencia. Se contratan 3 personas. Nosotros cuando llegamos a la administración, con el ánimo también de mantener los costos, la encargada, la directora de salud, venía desde la administración de Donaldo Pinuero. Y nosotros tomamos la determinación
Yo siendo concejal en esa época, considerando que la gestión estaba bien hecha de parte, le pedí que se quede porque ella era funcionaria de carrera dentro de, y era una forma también de no gastar. Pero hoy día, inmediatamente, en cuanto asume el alcalde, contrata 3 funcionarios más unos reconocimientos de título, tiene aproximadamente 8 millones de pesos. Otro reconocimiento de título en el municipio también, Jessica, donde suben a un puro funcionario como 600.000 pesos, y después corta funcionarios que están haciendo un trabajo técnico. Ejemplo, la que estaba encargada de las compras de planificación, que tuvo una preparación con quien era la señora Ana María Elena Pinuer, que era, aprovecho de saludar, una funcionaria que tenía mucho conocimiento, preparó a esta persona y el alcalde las desvincula con un sueldo cerca de 1 millón de pesos. Y hoy día, donde pasan cientos de miles o pasan miles de millones de pesos. Entonces, es un error garrafal, porque es donde tú tienes que analizar las compras de los proyectos. Nosotros llegamos a ser, Sebastián, la comuna con mayor inversión del gobierno regional. De las 12 comunas, la comuna de La Unión lideró en los años que nosotros fuimos a administración. ¿Y por qué la gente no lo religió entonces? Bueno, hay muchas cosas, Sebastián, son errores que se cometen y uno tiene que hacer, yo me hago cargo, si parte del personal, las personas de confianza que yo contraté, tomaron decisiones que a lo mejor fueron equivocadas y de alguna manera la comunidad nos pasó la cuenta por eso, yo me hago cargo, pero La Unión es una ciudad también muy complicada, debo decirlo, políticamente es muy complicada. Aquí nunca se ha reeligió un alcalde. Yo escribí una columna hace un tiempo, una editorial, me acuerdo, hace varios años atrás, en los años estaba terminando María Angélica Astudillo, que habla un poco de este karma de la reelección en La Unión y me criticaron mucho, me pegaron fuerte, pero finalmente los años han ido pasando y esto se ha ido repitiendo. Sí, mira, Sebastián, porque también tenemos una sociedad muy demandante hoy día. Tenemos una sociedad muy demandante. Pero muy asistida, diría yo. Muy asistida, además. También, de todas maneras, hay muchas, como te dijera, es muy difícil porque la ciudadanía está muy acelerada en el sentido de que quieren todo para hoy, nada para mañana. Y eso es bastante difícil. Nosotros, como te digo, llegamos con nuestro equipo a trabajar porque las necesidades eran múltiples. Y hoy día la cuenta pública tú lo puedes ver. Yo como digo, no lo vi, pero sé lo que hicimos. Hay muchos proyectos que se están hoy día ejecutando y muchos proyectos que se van a ejecutar en el futuro. Por ejemplo, la cuesta de Filiquecho, 6.580 millones de pesos. Eso es un hito súper importante para la Comuna de La Unión. ¿Y qué le parece que en la cuenta pública se invisibilice todo eso? No, ¿usted lo vio en alguna imagen? Lo vi en unas imágenes que habían de la administración anterior muy al pasar. Ahora, nosotros podríamos estar toda la tarde hablando de las gestiones que se hicieron anteriormente porque hubo un error y hubo más de uno, sobre todo en comunicación en la administración anterior, porque de que se hicieron cosas, se hicieron y muchas. Porque yo más o menos puse bastante atención en la cuenta pública que se entregó y aparte de las 7 garitas que se hicieron, un par de luminarias que hemos recambiado y algunas otras cosas menores a las que yo no voy a dejar de destacar que tienen que ver con el desarrollo del trabajo de don Nelson Ruiz, que parece que hoy día es la persona que está sosteniendo el trabajo del municipio, encargado de seguridad, que tiene que ver con hartas cosas, pero básicamente de lo que se habló fue el trabajo de él. Pero el resto trabaja bastante y trabaja muy bien, por cierto. No debería ser encargado de seguridad porque esas cosas corresponden a otro departamento. Pero es un buen jefe de gabinete a lo mejor. Por ejemplo, sí, por ejemplo, porque es una persona que realmente resuelve, pero el resto de las gestiones, proyectos y todo lo demás, yo no vi mucho. Ahora cuando se habló en la cuenta pública también de los sueños para la Unión, cuando se prometió de esta alcaldía que iba a ser muy ciudadana, ¿cierto? Muy participativa, a mí me habría gustado que realmente eso se cumpliera. Para empezar, tendríamos que haber tenido un departamento o una oficina de participación ciudadana para cumplir este objetivo, cosa que no se ha dado. Se han desarmado, de hecho, muchas oficinas. Se hablaba ahí también de la oficina de la juventud, haciendo alarde de las muchas cosas que había hecho, oficina que se eliminó.
Se habló también mucho de la oficina de discapacidad, equipo que también muchas personas se fueron, a otras se les bajó el sueldo, haciendo, como ellos dicen, un excelente trabajo para el que el alcalde incluso pidió aplausos. Y se premia a los funcionarios bajándole el sueldo y a otros desvinculándolos, ¿cierto? Entonces, ahí yo tengo un punto de respecto de lo que usted mencionaba, Sebastián, porque creo que estas medidas no son suficientes ni son las adecuadas. Cuando nosotros hablamos de que en la Unión siempre la gente, ¿cierto?, dice, oye, los profesionales son malos, la gente aquí, porque ningún profesional bueno va a trabajar por 3 pesos. Entonces, si nosotros tenemos un buen profesional, tenemos que cuidarlo, tenemos que darle el sueldo que probablemente él podría tener en otro lugar, mientras nos tiene que preocupar que haga un buen desempeño de sus funciones. Se hizo también un llamado abiertamente durante un consejo municipal a despedir gente del DAEM, que por supuesto ahí también error, creo yo, de otro colega que dijo, oye, pero en los 80 habían 10 personas en el DAEM. Claro, pero en los 80 no había PIE, no había habilidades para la vida, no había un montón de cosas. Entonces, estábamos en dictadura, cosa que parece que a él le encantaba. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando nosotros hablamos de los funcionarios, porque hoy día se han hecho muchos despidos, pero como lo mencionaba don Andrés, también nosotros lo hemos revisado y no hay gente que, o sea, ha llegado gente a ocupar estos espacios. Otra cosa que yo he dicho también es que se ha despedido gente profesional o con experiencia o con carrera, ¿no es cierto?, funcionarios de carrera, para contratar personas que no tienen las competencias, que no tienen la experiencia y que no tienen los estudios necesarios para llevar oficinas tan importantes como la oficina de vivienda. En el desarrollo rural se desvincularon personas también, ¿cierto? Se desvinculó una persona que estaba a cargo de los caminos, se contrataron 2 que sumados gastan, el sueldo es mayor, digamos, y no tienen las competencias administrativas independientes que tengan lo territorial. Jessica, hay un paréntesis. Las personas que se desvincularon, personas que vienen de administraciones anteriores. Claro. Eso es súper importante también darle a entender a la comunidad, porque cuando se desvinculan a estas personas se tratan de alguna manera asociar como que habían llegado con la administración de Andrés Reynoso. Aquí hay funcionarios que estaban muchos años, por ejemplo, del momento con la señora María Angélica habían entrado, con Donaldo Pinuer, y no entraron con Andrés Reynoso, y eran funcionarios que cumplían funciones muy, muy importantes, cuidados y respiro, adultos mayores y muchos otros. Entonces, creo que hay que ser cuidadosos y ser respetuosos también de eso para clarificarle a la comunidad. Yo quiero pasar a otro tema, que finalmente fue un mantra en los últimos meses, que tiene que ver con el déficit presupuestario municipal. Yo primero, antes de mencionar los números, que los tengo acá a la vista, quisiera que Jano un poco nos cuente en qué es, ¿cierto?, en este juego de ingresos y egresos, un déficit. Déficit falta, nos está faltando, estamos negativos, estamos con plata menos. El presupuesto municipal es una de las principales herramientas de gestión de los alcaldes y las alcaldesas en Chile, junto con el plano regulador comunal, junto con el plano de desarrollo comunal y otros tipos de planificaciones, pero una de las más importantes a nivel financiero es el presupuesto. Tener un presupuesto negativo quiere decir que los gastos en los que yo estoy incurriendo son mucho más altos que los ingresos que estoy percibiendo. Por ejemplo, si yo trabajo en un aserradero y gano 100 pesos y en mi casa estoy gastando 150 pesos con esa platita, o sea, tengo de déficit 50 pesos. Déficit es todo lo que nos falta y sin duda en la administración pública y en los municipios se ve a diario y a lo largo de todo Chile, lo tenemos patente, pero ahí es donde está la habilidad de los equipos asesores, de los alcaldes y alcaldesas de Chile, de poder trabajar con el presupuesto municipal y no incurrir en déficit, o al menos, si se incurre en caer en déficit, tenerlo controlado lo más ajustado posible. Bueno, ¿qué pasó el año pasado? ¿Ya? Dentro de todos los ingresos que tú nos comentabas, Alejandro, 2024, ¿cierto?, sumó ahí el Fondo Común Municipal, todos los ingresos que llegan al municipio por el concepto, ¿cierto?, de algunos impuestos relacionados a patentes, diferentes cosas, permisos de circulación. Se alcanzó
un monto de ingresos de 21.084.188.817 pesos. Y los egresos, que finalmente esta lámina es el corazón de la cuenta pública, o sea, esto es lo que el dato duro de la cuenta pública es este. Y los egresos fueron de 20.831.122.945 pesos. Por lo tanto, bastantes millones quedan como superávit a nivel de presupuesto municipal, y en ese sentido queremos preguntarle a don Andrés qué le parece este dato, cómo usted lo percibe, cómo lo recibe, considerando cierto todo este mantra, toda esta idea, cierto, de que hay un déficit municipal y que la cuenta pública dio cuenta de estos datos. Bueno, primero voy a volver atrás. En la conferencia de prensa que cita el alcalde, Natalia Montesino, encargada del Departamento de Finanzas del Un municipio, consejo municipal. en un consejo Consejo municipal, municipal. lo dice públicamente, no hay déficit. Ujú. Y lo dice quien está encargada. Ahora alguien me va a decir, no es la encargada, porque el encargado técnicamente es Waldo Andrade, que es director de finanzas, pero un director que tampoco tiene las competencias, y hay que decirlo, y ahí llegamos a tener muchos conflictos con este señor, porque él es de profesión antropólogo, pero es director por la antigüedad en el cargo. Por lo tanto, quien maneja las finanzas es Natalia Montesino, junto a un equipo de profesionales que sí tienen las competencias, y quien fue al Consejo Municipal y que siempre va a ir al Consejo Municipal a exponer, va a ser esta funcionaria, dice, no hay déficit. Por Pero lo tanto, no un poquito exagerado decir invalidar las competencias del director de finanzas si es la persona que está a cargo de las finanzas municipales. es que lamentablemente es así, Claro. Sebastián. Es una brutalidad, disculpa Andrés, Porque- que tenemos con respecto de la ley de municipios. La carrera funcionaria es muy antigua. Es una ley que ya no está acorde a las necesidades y a la administración pública y municipal de hoy. Y el ejemplo es súper claro. En otros municipios asumen, por ejemplo, personas que no tienen las competencias. O sea, por el hecho de ser carrera funcionaria, tú llegar a la planta, empiezas a subir de grado. Pero cuando una persona como él, por ejemplo, llega el momento en que le toca asumir un cargo como ese, ¿tendría que decir que no, finalmente? Si toda la estructura administrativa de un país está orientada, ¿cierto?, a que esto pase y no ha habido ningún esfuerzo parlamentario, un esfuerzo legislativo al respecto, Yo creo que tendría que decir que no. Yo creo que si tuviéramos otro tipo de formación profesional, Es probable que sí, po. es probable Probable que que sí, pero ¿qué es lo que pasa? Que la responsabilidad de asumir un nuevo cargo viene asociada a una nueva remuneración, Sí, po. y que no es menor, y que también el poder que genera llegar a una jefatura de nivel directivo en un municipio como La Unión, tampoco es que alguien pueda decir, mire, ¿sabe qué? No, claro. Mi ética y mi formación profesional no me da, por lo tanto debería, pero no va a ocurrir, Mira, lamentablemente. Sebastián, y hay algo yo creo que en este tipo de debate también hay que atrever a decirse. Hoy día el Estado de Chile tiene una carga de funcionarios que no tienen las competencias, no solamente en los municipios, en los servicios dentro del mismo Estado, porque desde el regreso a la democracia entró mucha gente sin tener las competencias, por ser amigo del parlamentario de turno, y nos llenamos de funcionarios que hoy día, O con el la alcalde de turno tecnología, también. O sea, hasta el y día con de los hoy. alcaldes también, por supuesto. Hasta el día de hoy tenemos el Estado. Mira, el Estado hoy día tiene una máquina a carbón, por ponértelo. Y Jessica, hoy día necesitamos una máquina mínimo a petróleo eléctrica. Jessica, pues son los ejemplos de Andrés Reynoso, estamos claros. Muy Reynoso todo. Sí, queremos un poco tu mirada, Jessica, sobre el tema déficit, Mira, desde el Consejo Municipal. sí, Oye, desde el Consejo Municipal nosotros no hemos abordado lo suficiente este tema, porque yo creo que aquí hemos sido testigos, por supuesto, de todo lo que se ha hablado. Yo no tengo ningún documento que respalde estos dichos, y lo he dicho hasta el cansancio y lo voy a seguir repitiendo en el Consejo. Yo lo que tengo es el presupuesto del año
que se nos entregó el año pasado para el 2025, este presupuesto que, como digo, está visado y trabajado también por los mismos funcionarios que siguen hoy día en el Consejo. Nosotros en reuniones privadas se nos han mostrado de otra manera estos gastos, tanto en salud como en educación. Entonces creo que nosotros debemos de ser prudentes en esta parte de la historia de la Unión. Tenemos que esperar e insistir que se hagan las auditorías correspondientes, y una vez que existan ya estas auditorías y que alguien me pueda decir, mira, con este documento yo te demuestro que hay déficit, nos podemos sentar a conversar. Mientras tanto, yo creo que lo prudente es que nosotros estemos informados, ¿cierto? Que participemos de todas las comisiones, Jessica, como concejales. pero mira, Dígame. es súper importante, Jessica. Aquí hay un informe que hicieron los funcionarios de salud, por ejemplo, Ujú. 2 profesionales. Se lo entregaron visado por la unidad de control, Mm. ¿ya? Y cuando el nuevo encargado de salud, que no me recuerdo el nombre del señor, Alex Lespinace. exactamente, él da otro informe totalmente distorsionado. Lo que pasa, Entonces, si hay 2 funcionarios y eso está avisado a la unidad de control, sí, ustedes podrían pedir que esos funcionarios vayan a exponerle al Consejo. han ido al Consejo y sostienen lo mismo, y lo hemos visto también en comisiones Pero de salud, los pero funcionarios que... no, los funcionarios antiguos no hemos podido lograr que- que lo hagan, Es pero que ellos ese documento está sí, visado yo por lo la unidad de tengo. control. Yo lo tengo, por eso digo que es que siento Es que, que... Jessica, mira, que hay algo. El señor encargado hoy día Mm. es una falta de respeto también al profesionalismo de esos funcionarios de carrera, porque estás diciendo algo que no es simplemente para entregarle una información a la comunidad. Sí, Es más un informe político que un informe técnico, porque claro. aquí hay funcionarios que hicieron la pega. Mm. Y esos funcionarios hoy día es una falta de respeto para ellos, que la jefatura que está asumiendo está entregando una información que está que es falsa, que Sí, no pero- es real, de acuerdo Sí. al mismo informe que nosotros nos entregaron. Sí, es que nosotros, eso yo lo entiendo, pero también lo que mencionaba hace un rato Jano, y que es principalmente lo que yo he sostenido todo el tiempo. Por ejemplo, que se sume a este déficit el presupuesto municipal que todavía no se entrega ni a salud ni a educación, es algo que cualquier persona que está en el fondo en la administración lo entiende. El tema es que esto genera un ruido político que lo que hace es confundir a la gente que está afuera, a la gente que no lee todo el informe, a la gente que se queda con el titular solamente. Entonces, finalmente caer en una discusión de ese tipo hoy día sin ningún argumento de parte de ellos y con el presupuesto que tenemos nosotros del año pasado es hablar con la pared, porque ellos no van a reconocer que aquí hay un error, digamos que no financiero, sino que un error de comunicación, porque nosotros lo hablamos incluso después de ese mismo consejo con la persona que en ese momento era encargado de educación, del Departamento de Educación, porque yo dije, pero ¿cómo? Es imposible si yo tengo aquí los presupuestos del año pasado, todo, y me dice, no, claro, lo que pasa es que hay que hacerlo de alguna forma para que se entienda o para que la administración lo entienda. Entonces, si nosotros tenemos una administración y tenemos una persona que está a la cabeza de esta administración que no entiende cómo funciona el presupuesto, es dar palos de ciego y es una pelea desgastante que no Pero tiene es que para sentido. eso, Jessica, si tú llegas con mucho desconocimiento, a mí también me pasó eso, y para eso son los asesores, para eso son los funcionarios de confianza, Claro, es que por que tienen eso que lo tener digo. las competencias y tienen que asesorarte con los números reales, porque a la larga esto es Supuesto pisarse que la sí. cola, porque esto en algún momento va a tener que clarificarse. Pero para eso nosotros necesitamos tener una auditoría, porque nosotros podemos estar aquí toda la tarde o podemos estar en muchos consejos, en muchas comisiones, viendo cómo interpretas el documento tú, cómo lo interpreto yo. Y la realidad de eso va a salir en esta auditoría que tiene que hacerse, y entonces sí nos vamos a sentar a Jessica, conversar en pero serio. es importante que ustedes... ¿Y una auditoría da completamente credibilidad respecto a la situación, crees tú? No sé, depende, po, de quién la haga, hay que estar atento ahí también, po. O sea, primero el costo, Hay que estar atento. segundo que la haga. Sí. No, mira, Contraloría, nosotros firmamos un convenio con Contraloría. Nosotros le solicitamos que en forma periódica nos puedan estar más presentes en las auditorías al municipio. Y estuvieron presentes Contraloría. Yo tengo la plena confianza y la seguridad que las cosas se hicieron bien.
es súper O importante. sea, le da lo mismo que hagan una auditoría a esta altura. Para mí, en lo Claro. personal, para mí en lo personal, Que lo hagan, que ojalá lo hagan lo antes posible. Si yo no salía ante los medios de comunicación, era porque de alguna manera yo sabía que supuestamente se estaba haciendo una auditoría. Y esa auditoría va a arrojar las realidades que tiene, porque depende de los profesionales, van a tener que hacer una auditoría que también puedes cuestionarla tú, si acaso te entregan una información que es falsa. ¿Entiendes? Porque vas a tener la oportunidad también de ir a los tribunales de justicia y decirle, mire, ¿sabe qué? Aquí está faltando la verdad. Quiero hacer un punto chiquitito respecto de esto, porque también nosotros tuvimos en salud la discusión anual del artículo 45. Y esta fue la primera vez que nosotros escuchamos hablar del déficit, Famoso porque se aludió al artículo, se aludió a este déficit para no entregar el artículo 45, cuando yo tengo aquí en mis manitos el presupuesto 2025, donde se había propuesto un traspaso que eran de 600 millones y después terminó en 650 con la administración suya, que no incluía el artículo 45. Repito, que no lo incluía en ninguna parte. Después de que se habló de este tema, hay dos profesionales de salud, un médico y un dentista, que demandaron, ¿cierto?, por el tema del artículo. Los dos no tuvieron éxito, y no tuvieron éxito por lo mismo, porque dentro del presupuesto ya no se contaba con este artículo. Y bueno, esa fue la primera vez, fue como la primera vez que nosotros escuchamos que porque existía este déficit no se podía aportar estos bonos a los sueldos de las personas de salud, y por eso se iban a hacer todos estos despidos, ¿cierto? Donde se ha, como usted decía, despedido gente, pero se ha contratado más gente, donde hoy día nosotros tenemos una realidad muy dura. Tuvimos comisión de salud hace muy poquito, donde estábamos hablando del tema del traslado de las personas que van a buscar las horas de médico para nuestros adultos mayores, personas postradas, etcétera. Hablamos también de este equipo de salud que sale a hacer las visitas domiciliarias, que no pueden salir porque no hay vehículo. Pero sin embargo, en la administración tenemos un gasto asociado a 7 millones de pesos, que yo lo pregunté en consejo, 6.900.000 para ser exacto, que tiene que ver con el arriendo de vehículos. Entonces, existe el déficit para algunas cosas y para otras no, porque es lo que decía hace un rato Alejandro. Nosotros tenemos que hacernos cargo y no podemos dejar de prestar el servicio final a nuestros usuarios, porque aquí no estamos hablando de cualquier usuario, aquí estamos hablando de personas que son adultos mayores, que están postrados en situaciones graves de salud, que no están recibiendo la atención adecuada, porque hoy día, entre comillas, no contamos con recursos. Y mira, Jessica, bueno, Sebastián y Jano, efectivamente en el presupuesto, en el aporte municipal, no fue considerado el artículo 45, ¿no? Pero sí la administración tenía la responsabilidad junto al Consejo Municipal de ver si entregaba o no entregaba. Tomaron la determinación de no entregarlo, porque eso también es de acuerdo si hay presupuesto, por eso mismo que si se querellaron no van a ganar eso. No iba a prosperar. No iba a prosperar. No. Pero también lo podían haber hecho con los médicos. ¿Y por qué es el artículo 45, muchachos? Es simplemente porque los médicos que llegan en comunas chicas como nosotros y que tienen una carrera y tienen mayores conocimientos, de alguna manera por la misma preparación, hay muchas clínicas que están ahí con sus pulpos viendo esto y llevándose a las clínicas privadas, donde le pagan mucho más. Y se van quedando los que tienen vocación de servicio público, porque hay muchos doctores que, teniendo muchas competencias, siguen en el servicio público. Se podía haber visto el artículo 45, incluso haber negociado con los doctores, con los médicos, porque hoy día hay médicos que se han retirado y ya hay muchas atenciones, Jessica, y es importante que lo veas, que nos están entregando hoy día, Lo sabemos. porque esos funcionarios se fueron. El tema es que el espíritu del artículo 45 era precisamente para los médicos, pero nosotros el listado que se nos había entregado este año ya estaba hasta químico, o sea, Sí, claro, odontólogos, pero había más allá de eso, más allá de cargos directivos. estos servicios, los cargos directivos y todo, y estaba hasta la asistente del señor Lespinace, también estaba en el artículo 45, entonces Es un error. perdió el espíritu. Exactamente. Y podría revisarse dependiendo de las necesidades del servicio cuando hubiera presupuesto, pero yo creo que también hay otros funcionarios que cumplen labores que son tan importantes como esta y que probablemente
se pueda hacer de otra manera, entregar estos recursos que son es bastante dinero. Yo entiendo también a los médicos y a todos quienes lo recibían, pero también creo que había ahí una cuestión que estaba media desordenada, había gente que Pero, recibía más de una vez, entonces, y no estamos hablando de 500, mira, de 500 Jessica, es pesos. que en el tema de salud uno tiene que ser bien responsable. Por ejemplo, yo no sé si tú sabes, nosotros había un furgón de la diálisis Mm, que tenía chofer municipal. Nosotros lo traspasamos al Departamento de Salud porque es un tema de salud, ujú. que por eso también el aporte se aumentaba. ¿Por qué se aumenta el Claro, aporte municipal? por supuesto. Porque se llegó al acuerdo. Resulta que el chofer, antiguamente andaba un chofer solamente en el bus Sí, y tuvo muchos problemas con personas que llegaron, son personas que tienen patologías muy se graves descompensaba, y claro. llegaron muy descompensados y muchos de ellos han ido falleciendo en el tiempo. Entonces hablamos con la directora de salud y se contrataron funcionarios Mm. desde el departamento de salud, Que se despidieron técnicos, este año y se y que se despidieron y hubo yo no sé si habrá demanda o no, pero hubo un señor que Sí, eso. se descompensó y Mm. tuvo un derrame cerebral Sí. Mm. y yo no sé qué pasaría con él, pero te imaginas que se te muera un paciente porque tú quitaste un servicio que es tan básico y que va a las personas más humildes de la comuna. Entonces el discurso tiene que ir acompañado con actos. Y ahí a donde ustedes como concejales también tienen que estar presentes y haciendo, porque Jessica, eso debieran tener esos funcionarios en un Sí. furgón, porque es muy grave. Lo repusieron. El tema, alcalde, usted, o exalcalde, perdón, usted lo sabe muy bien como exalcalde, perdón, que nosotros como consejo podemos solicitar un montón de cosas, pero la voluntad y la decisión final no es del consejo, es de la administración. Pasemos al último tema que tenemos hoy día en pauta para conversar, que es un poco más político, ¿eh? Tiene que ver un poco con esta situación que anunció el alcalde de la Comuna de la Unión, Saturnino Quesada, respecto Mm. al artículo 67 de la Ley Orgánica Constitucional Sí. de Municipalidades, que guarda relación, ¿cierto?, con el informe que usted entrega como alcalde, ¿cierto?, cuando deja el cargo Anterior. y entrega un traspaso al alcalde que viene. Según lo que señaló la autoridad comunal, se vulneraron algunos aspectos del artículo 67 que guarda relación justamente con este traspaso. Y en ese sentido, anunció que los antecedentes están siendo estudiados por los abogados del municipio para ser derivados al Tribunal Regional Electoral. Queremos conocer un poco, porque es una situación política, no tiene nada que ver, no es administrativa en el sentido de que se desarrolla, ¿cierto?, en un marco administrativo, pero es política en el sentido de que cuando se va al Tribunal Electoral Regional es porque se busca de alguna manera inhabilitar, ¿cierto?, a una persona para que ejerza un cargo público en determinado tiempo, como lo que le pasó, por ejemplo, a Luis Armando Quesada en su momento. Su opinión respecto a eso. Mira, primero decir que el alcalde puede ir al Tribunal Constitucional, a Contraloría, porque son derechos constitucionales que tiene el alcalde y todas las personas. Efectivamente, en el informe final tuvo unas observaciones de la unidad de control y también de la secretaria municipal que no quisieron firmar porque tenían una información que estaba incompleta Completo. de dos temas. Pero este es un libro, Mm. son mucha información. Y de esa información también se les pidió, se le enviaron correos al director de finanzas, y vuelvo aquí a don Waldo Andrade, en varias oportunidades, correos de respaldo, donde él tenía que entregar esa información para poder agregarla a esto, y no respondió. Y ahí es donde yo voy por las competencias mismas de los cargos, ¿me entiendes? Por lo tanto, yo estoy tranquilo. El alcalde puede ir al tribunal, puede ir a Contraloría, puede hacer lo que estime conveniente y está en su derecho a hacerlo. Don Andrés, ¿Y usted le afectaría eventualmente una situación como esa, una inhabilidad, por ejemplo? ¿Quiere aspirar quizá a algún otro cargo?
Bueno, primero ¿En decir qué que, podría ser perjudicial algo como eso? mira, primero quiero decir que hoy día hoy día estoy en la parte privada trabajando y la parte política, yo nunca voy a dejar de ser un actor político para trabajar por la centroizquierda. Eh, no me afecta y estoy totalmente tranquilo. Yo me acabo de enterar aquí cuando entré en los comentarios de pasillo, porque como te digo, no he visto la cuenta pública. La voy a ver, sí, para poder también opinar en las redes sociales, No porque te pierdes nada del otro mundo. ya, para poder también entregar la información a la comunidad, porque como digo, yo he estado un poco apartado de esto, justamente esperando una auditoría que lamentablemente por los dichos de la concejal Jessica Cosio todavía no se hace. Pero yo en su momento, yo siempre voy a estar en cualquier línea política, Sebastián. Hoy día trabajando con los parlamentarios de nuestro sector, con nuestro presidente Gabriel Boric, y estaré con el candidato a la presidencia de la centroizquierda que corresponde en su momento y voy a estar en la calle tocándole la puerta a mis vecinos. Don Andrés, una pregunta muy chiquitita porque el artículo 67, la letra L, que es la que anunciaba el alcalde Quesada, dice aquí, después de algún punto, dice que el acta de traspaso de gestión será entregada, bueno, al alcalde, qué sé yo, y dice aquí que, sin embargo, las personas, la directora de control, como la secretaria municipal, podrán no suscribirla si no estuvieran de acuerdo en sus contenidos, debiendo comunicar ello al alcalde que termina su mandato. Entonces la pregunta es, ¿estas personas hablaron con usted? ¿Le hicieron ver que...? Verbalmente ninguna, y a lo mejor llegó un oficio, pero no me recuerdo. No. Pero en forma verbal, la unidad de control al menos conmigo No que estés de acuerdo. conversaba. No, Ay. nunca, no recuerdo. Pero lo que te puedo decir de eso es que en la administración de Donaldo Pinuer, y está ahí, y ustedes la pueden solicitar, tiene mucho más falencias que esas dos que encontraron. Y fueron Claro. firmadas por la secretaria municipal y por la unidad de control. Sí. Entonces, depende también el funcionario si te quiere de alguna manera omitir o resguardarse. Yo no tengo el mejor concepto de la secretaria municipal, una persona muy sabia que sabe mucho y seguramente una forma de resguardarse al no firmar la unidad de control, Exactamente. ella se resguarda a las espaldas no firmando eso Ujú. y entendiendo que es subsanable lo que está porque es una información parcial que había que entregar. Sí, que estaba incompleta, dice. Políticamente se pierde el alcalde Saturnino Quesada porque si yo fuera él, si yo fuera Chato Quesada, estaría más preocupado políticamente de la Reperalta y de los asesores del mismo alcalde que ya le andan haciendo el trabajo para que en 4 años más Chato se vaya para la casa. Así es que ojo ahí también. La visión que uno tiene que tener política, muchas veces no dais la pelea con el que está al frente, sino con el que está al lado y los que te están palmoteando la espalda. Oye, ojo que en la primera conversación que tuvimos, él le faltó poquito para jurarme que él no iba a ir a una reelección. Y ahora, a 4 meses, menos, 3 meses, ya Sí. empezamos con el discurso Claro. de la continuidad de... Ojalá que se pueda esto ir mejorando en el tiempo, porque esto es una mejora para los vecinos. Yo voy a insistir en el tema de esta administración con participación ciudadana, porque de los proyectos que yo vi, de los sueños, decía para la Unión, no sé si esos son los sueños de la Unión, no sé si la Unión los comparte, en el fondo, a lo mejor son los sueños de la administración, pero para saber los sueños de la Unión hay que ser participativos y poner a la ciudadanía también a opinar, porque claro, todos queremos tener una costanera, efectivamente eso es un sueño de la Unión, tener una costanera bonita algún día, pero si tú vives en la Diver, yo estoy segura que te interesa más tener una salida para la Diver y no tener esa tremenda congestión en las mañanas, o en Padre Hurtado, en vez de tener una costanera que se va a lograr de aquí a por lo menos 10 años. O sea, la gente necesita soluciones hoy día. No puedo no preguntarle al exalcalde, porque era lo que le queríamos preguntar desde hace tiempo y no nos respondía, es qué autocrítica y cuáles son los principales errores que cree usted que cometió en su administración. Bueno, hay varios, Sebastián. Primero, como te digo, yo tenía un equipo de asesores. Un ejemplo lo dijo la Jessica hace un momento atrás. El tema comunicacional no se hizo
siendo los muchachos teniendo muchas competencias, pero tiene que ver también no con quien tiene que cubrir la noticia, sino que con el equipo cercano. El espíritu que tú quieres imprimir Exactamente. como Entonces, administración. La administración. por Exactamente. ejemplo, Saturnino hoy día patea el córner y corre y lo cabecea él mismo. Aunque lo que está mostrando, como decía Jessica, un par de caritas. Nosotros hicimos grandes proyectos, pero no los comunicamos como correspondía. Cometimos errores, como digo, cometimos los errores, por ejemplo, el gimnasio aquí al frente, ya no hay que sacar el poto a la jeringa. Yo cuando sabía desarmar eso, incluso le dije, mira, hay gente que a lo mejor se puede llevar la madera, entregársela a la gente de la Unión. Y de repente, porque tú delegas, simplemente se hace una compraje, no sé cómo fue, porque ni siquiera fue una licitación, y la gente retira toda esa madera, cuando era preferible haberla llevado a Lelian. Y entonces fue algo que nos golpeó bastante fuerte. Pero yo no puedo dejar de no asumir esa responsabilidad porque quien lidera el municipio es el alcalde. Pero es un error que nos golpeó, como te digo, bastante. Y así como muchos otros, La pileta. Sebastián, también debo decirlo, teníamos un programa de compañeros que no fueron parte de la administración y nos golpearon durante 3 años y medio y hoy día están mudos. Una seda. Donde Hable con nombre y apellido, porque el mismo Jano era parte no podemos ser adivinos del programa, pero tú fuiste siempre muy claro. Bueno, Erwin Betlin y Mario Sánchez. Mario Sánchez hoy día, ¿por qué? Porque Mario Sánchez es socio en papel del administrador municipal de Don Saturnino, trabajan juntos. Entonces hay que tener cuidado también que Mario Sánchez hoy día, por ejemplo, tenga una licitación en el municipio. Pero no le va a echar la culpa a Mario Sánchez de que no lo hayan no hay reelecto. conflicto, son muchas, Sebastián, son muchas cosas. Se faltaron, mira, Mario Sánchez en oportunidad habló hasta de un maletín, pero mira si esto es igual que los nazis mentían y decía, miente que algo queda. Y ellos mentían y yo cometí el error también de no haberlos salido a desmentir. Yo podía haber ido afuera, haber hecho algo, no sé. Yo creo que ustedes dan un punto que tiene que ver con un error comunicacional muy grande que no tiene que ver solamente con el qué digo, sino cómo lo digo, con las estrategias de comunicación. Pero también, claro, la autocrítica ya está, será para una próxima oportunidad no cometer los mismos errores, pero yo me quiero detener en un punto en el que, porque lo dice usted y el alcalde quizá también lo dice, que hay desconocimiento de los procesos. Y a mí me parece en este sentido que las personas que lleguen al municipio, quien sea, Andrés Reynoso, Quesada, Juan Pérez, da lo mismo, tiene que conocer los procesos. La Unión necesita personas que sepan lo que están haciendo, no que vayan aprendiendo a la vela. ¿Cuál es el norte? Yo lo he preguntado aquí muchas veces. ¿Cuál es la estrategia de este municipio? ¿A dónde queremos llegar? ¿Cuál es la unión que queremos construir? Y eso a mí me preocupa. Y me preocupa porque siento que, como estamos hablando aquí de política, siento que políticamente la unión tiene que madurar, tiene que cívicamente educarse un poquito. Y no estoy tratando a la gente de ignorante, sino que estoy diciendo que nosotros todos colectivamente tenemos que tener un proyecto común como ciudadanos para la unión. Y eso no lo vamos a lograr siempre y cuando no dejemos de votar por la gente que me regaló una plancha, porque en estas campañas andaban repartiendo sacos de papa en el campo. Entonces, ¿qué hago? Matar mi piojo nomás, po. Y eso no sirve, porque hoy día todos se quejan. O sea, yo le digo a la gente, oye, ¿y quién diablo votó por el alcalde Quesada? Porque nadie votó por él. Pero resulta que la gente, hoy día no te lo va a decir, pero es importante que nosotras, la gente que tenía proyectos, que tenía programa para el municipio, salieron últimos. Entonces hoy día no es culpa esto todo o responsabilidad de los agentes políticos que están en la administración. La gente, el ciudadano, también tiene una responsabilidad de informarse. Pero también tienen que haber metas, Jessica. Nosotros al menos, mira, nosotros cuando asumimos la administración nos juntamos, por ejemplo, con la gente de la aldea campesina. Nosotros asumimos con un tema sanitario muy grave que incluso hasta el presidente de la República vino a caminar por las calles de la aldea. En 3 meses, de los 3 meses ya empezamos a trabajar en este tema.
Y nosotros teníamos la meta de poder solucionar un tema que era grave y se Correcto. solucionó. Y teníamos muchos proyectos, por ejemplo, el gimnasio Choroico, la cuesta de Feliquecho, las postas Metas, de pues a eso me Meta, refiero. la No andar a la vela, viendo la que posta de sacamos. Traillén. Lo primero que hicimos fue juntar las chauchitas que habían dentro del municipio para poder comprar, porque nos dieron 30 días. El dueño dijo en 30 días más, si no me pagan esto, nosotros con platas municipales compramos el terreno, 30 millones de pesos, e inmediatamente empezamos a construir la posta de Traillén en nuestra administración. Y la posta de los esteros se fue al gobierno regional a reevaluar porque había sufrido el abandono de una empresa que venía del tiempo de Donaldo Pinuer, porque con la pandemia los materiales se dispararon. Entonces, hay muchas cosas que nosotros dejamos, muchos proyectos, las sedes, las multicanchas, Sí. áreas verdes, Se vio en la cuenta pública y la, que todos los el, proyectos cos- eran el anteriores. Vamos con consistorial, la Alejandro. plaza, hay muchos proyectos. Vamos con Alejandro porque ya vamos cerrando. Una de las acciones más evidentes que no tenemos idea dónde vamos como Comuna de la Unión en los últimos 10, 12 años es que no contamos con un plano regulador comunal. Es una herramienta, pero tremendamente valiosa y una de las principales de la administración comunal. Mientras no seamos capaces de afiatar a ese equipo que está en la SECPLA, que son 15, 20 cabros, tal vez menos. Pero hay elementos externos, igual ahí, Alejandro, no solamente... O sea, sin duda hay elementos externos, pero de verdad los elementos externos son lo suficientemente poderosos Al parecer sí. como para que en De 10, acero. 12 años no seamos capaces de tener la carta de navegación de la Comuna de la Unión. Entonces, esa es una problemática. Y eso volvemos al tema de lo mismo. Los profesionales que tenemos. No basta solamente tener profesionales con cartones de universidades, con charrateras, con estampillas, y que yo estudié en la Chile, que tú estudiaste en una universidad más o menos julerita, si no eres capaz de verdad de colocarle consistencia a tu trabajo diario, de colocarle profesionalismo. Yo me sigo preguntando, de verdad, a más de 10 años, ¿por qué todavía no tenemos plano regulador comunal? Mira, este es un tema, Alejandro, yo era concejal en la administración anterior y estaba, me recuerdo bien porque participé harto de eso, Teodoro Veloso, que tenía un estudio jurídico que estaba haciendo las consultas ciudadanas, avanzando bastante bien en el plan regulador. Llegamos a Puerto Nuevo, Andrea Weber, seremi de Vivienda, Gobierno Piñera 2, digámoslo. exactamente, le dice a Teodoro Veloso, veámoslo de vuelta de vacaciones, y después le dice, ¿sabe qué? Se cumplió el plazo y simplemente no le liberó los recursos para que nos entreguen esa información hasta que llegamos nosotros y tuvimos que generar unas lucas nuevamente, pedirle a la seremía que nos entregue esas plata y nosotros ponerle otras lucas para poder retomar el tema del plan regulador, y ahí trabaja Gerbo de Celatar, que es un profesional del municipio, pero también se necesitan mayores recursos para mayores estudios y lamentablemente, como tú dices, la carta de navegación de un municipio es el plan regulador y lamentablemente ahí estamos bastante atrasados. Bueno, esto da cuenta de que tenemos mucho de qué conversar en el futuro y hoy día Absolutamente. estamos partiendo hoy día. Yo insisto que teníamos ganas de contar con, lo estuvimos gestionando con alguna persona de la administración, con el propio alcalde, lo llamé, a su hermano también, como encima, así que igual se entiende. Pero sí, esto da cuenta de que hay mucho de qué hablar, de qué conversar. Hablar del plan regulador en el futuro, en algún espacio, en este espacio va a ser fundamental porque lo que necesitamos es entender qué es lo que está pasando que no avanza. Una herramienta, un instrumento de planificación tan importante y tan relevante para los destinos de una comuna como esa. Yo les quiero dar 30 segundos a cada uno para que se despidan y para que en esta inauguración, ¿cierto?, de este espacio de conversación, le entreguen un mensaje a la comunidad, partiendo por Jessica. Yo voy a repetir mi mensaje porque he sido majadera y voy a seguir siéndolo durante estos 4 años. Yo digo que la gente puede votar por quien quiera, pero preocupémonos de lo colectivo. Dejemos de pensar en la luminaria que está fuera de nuestra casa, en el hoyito del pavimento que es nuestro nomás. Tengamos un pensamiento colectivo, tengamos metas para todos, para la unión. De pronto es triste darse cuenta que los vecinos, por ejemplo, no sé, va a dar
se arregló toda la aldea, pero el vecino que vive en Radimadi dice, oye, pero no se hizo nada en la administración anterior. ¿Y por qué lo considera de esa manera? Porque no fue él el beneficiado. Y eso es lo que nosotros tenemos que cambiar para tener la administración de la que todos hoy día hablamos que nos merecemos, ¿cierto? Pero tenemos que buscarla igual y a mejorar también nosotros como políticos nuestras capacidades, prepararnos un poquito más, porque yo encuentro insólito que hoy día se llegue a una administración municipal habiendo tenido cargos anteriores diciendo es que hay cosas que yo desconozco. Eso. Andrés Reynoso. Bueno, primero, Sebastián, Alejandro, felicitarlos por este programa. Creo que faltan más programas donde se pueda debatir y conversar sobre la problemática que tiene la Comuna de la Unión, la región y también el país. Creo que es súper importante. Faltan estos programas de diálogo porque hay mucha gente que se queda con el puro discurso o con la radio que escucha la noticia, el personaje de turno que está. Y cuando digo personaje, pues yo también en algún momento estuve. Entonces no pueden quedarse con eso, tienen que buscar y informarse. Solamente un gran saludo a todos los vecinos de la Unión. Si había tomado estos meses para desconectarme de alguna manera de la opinión, no significa que no estaba pendiente de lo que pasa en mi comuna, porque en lo personal me preocupa. Solamente decir que estaré en cada uno de los proyectos y de los proyectos que nosotros generamos en nuestra administración. Así que un gran saludo para todos y me van a ver cuando inauguremos las postas, cuando inauguremos la plaza, cuando estemos en el gimnasio Choroico. Espero que el gobierno regional lo financie. Oye, ¿lo irán a invitar, alcalde? Mira, yo voy a ir como ciudadano, porque hasta aquí también debo decirlo, no he sido invitado a ninguna actividad de esta administración. Alejandro. La conversación de hoy día era para abrir espacios necesarios. Estábamos contenidos. Se necesita oxigenar los programas políticos. De verdad que felices de que ustedes estén acá y de analizar y de discutir lo que era la cuenta pública que ocurrió en esta primera de Saturnino Quesada. Para mí básica, holística y con las cintas prácticamente para cortarlas en 3 años más. La administración municipal no es un camión lechero, la administración municipal no es un negocio donde uno venda repuestos de ampolleta y de gomas y de aceites. La administración municipal se trata de necesidades. La administración municipal se trata de verdad de tomar los recursos que hay y más allá de quejarse, es trabajar por cada uno de los vecinos y vecinas de la Unión. Nos vemos en un próximo programa, Sebastián Gallardo. La próxima semana vamos a estar con interesantes invitados. Semanal. Como vamos a estar con interesantes invitados, invitadas también, por supuesto, a dialogar en este espacio. Yo le quiero dar las gracias a todos ustedes quienes nos sintonizan. Muchas gracias, a todos Chito. y todas. Chao, chao. Saludos. Cerramos esta edición, pero la actualidad regional no se detiene. Nos vemos pronto con más información, entrevistas y reportajes en Noticias Los Ríos TV. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en redes sociales para estar siempre informado.